Verano de 1944. En algún lugar de la Alemania nazi, el camarógrafo George Kopp tomó estas imágenes de miembros de las juventudes hitlerianas y de la Federación de Jóvenes Alemanas, ayudando a recoger la cosecha como parte de su servicio territorial. Kopp era llamado el reportero de cine en color para Deutsche Wochenschau, un noticiero semanal que se proyectaba en los cines alemanes. Le habían encargado imágenes emotivas para el proyecto Panorama. En Berlín, aproximadamente al mismo tiempo, el camarógrafo Heinz Sasse y su asistente Karl Friedrich Falke filmaban los espectáculos matinales de danza de las jóvenes de la escuela de gimnasia Midau. Estas escenas solo debían exhibirse en el extranjero, en países neutrales. Sugieren que el Tercer Reich de ninguna manera consideró la guerra como perdida. Muchos cinéfilos en Alemania quizás se habrían burlado de estas películas, porque la precaria situación en el frente y la devastadora destrucción causada por los bombardeos aliados ya no podían mantenerse en secreto. Swinemünde en el Báltico. Tripulados por reclutas, los torpederos alemanes emprenden un ejercicio. Con sus buques de guerra apenas operativos e incapaces de desplegarse en el Mar del Norte o en el Canal de la Mancha, la Marina alemana dependía principalmente de estas poderosas flotillas. Fueron utilizados para atacar la navegación costera frente a las islas británicas. Como hijo de un productor de cine de Kiel, el camarógrafo Gerhard Garms se encontraba en su elemento. Garms era consciente de que sus imágenes no tenían nada que ver con la realidad. Londres, mayo de 1944. La calma primaveral antes de la tormenta. Estas imágenes fueron captadas por una cámara de aficionado por el reportero de guerra estadounidense Jack Lieb. La decisión estaba tomada. Dentro de unas semanas los aliados intentarían desembarcar en Normandía. Solo faltaba establecer la fecha exacta. Las tropas estadounidenses también asistieron a los servicios religiosos en la abadía de Westminster. En este cálido domingo de mayo, muchos londinenses estaban descansando en Hyde Park. Ya no debían temer los bombardeos alemanes, y hasta el momento no tenían idea de la existencia de las maravillosas armas de Hitler, el V1 y el V2. La tarea de Jack Lieb era proporcionar material en blanco y negro para el noticiero semanal estadounidense News of the Day. Pero también llevaba consigo su pequeña cámara de cine y material de 16 milímetros, con el cual tomaba imágenes para su familia. A finales de mayo de 1944, una multitud de corresponsales de guerra estadounidenses se dirigieron al sur de Inglaterra para informar sobre la mayor operación de desembarco anfibio de la historia. Periodistas seleccionados, fotógrafos de prensa y equipos de cámara estarían presentes en el día decisivo. Solo se les permitía llevar lo que podían cargar a la espalda. Por supuesto, todo debía mantenerse en secreto. Había que mantener al enemigo totalmente inadvertido. También estaba presente el periodista estrella Ernie Pyle. Pyle, ganador del premio Pulitzer, escribió el 31 de mayo: Así que ahora sé el secreto que el mundo entero ha esperado escuchar durante años, y cuando lo escuchas, te conviertes permanentemente en parte de él. Ahora estás comprometido. Ya era demasiado tarde para echarse atrás, aunque te fallara el corazón. En ese momento, más de 3 millones de soldados estaban a la espera en la costa sur de Inglaterra, listos para expulsar a los nazis de Francia. El 3 de junio, los corresponsales de guerra estadounidenses esperaban en Weymouth, donde estaba anclada parte de la armada aliada. Ernie Pyle escribió:
Y en momentos de reflexión, también hacíamos conjeturas sobre nuestras posibilidades de salir vivos. Sentimos que nuestras posibilidades no eran muy buenas, y no nos agradaba saberlo. Los comandantes militares esperaban pérdidas elevadas. Algunos estimaban que la posibilidad de establecer una cabeza de puente era del 50%. En su diario, el mariscal de campo británico Alan Brooke dijo lo siguiente sobre la inminente invasión. En el mejor de los casos, estará muy por debajo de las expectativas de la mayoría de todos, es decir, todos los que no saben nada de sus dificultades. En el peor de los casos, podría ser el desastre más espantoso de toda la guerra. Los planes para la operación Overlord implicaban que 5 divisiones desembarcaran en Normandía. El objetivo era que la fuerza invasora llegara a los ríos Sena y Loira en 90 días. Al replegar a los alemanes hacia el este, los aliados liberarían París. A los estadounidenses se les asignaron 2 sectores al oeste del frente de invasión, Utah Beach y Omaha Beach. ...6 de junio de 1944, día D. Ahora solo se permitió la entrada a profesionales. Unas semanas antes, al director de Hollywood, John Ford, ya se le había encomendado la tarea más importante de su carrera. Debía grabar el gran evento en película, con tantos equipos de cámara como fuera posible. La tarea del mariscal de campo, Erwin Rommel, era impedir los desembarcos. Sus órdenes eran claras. Técnicamente el momento más difícil es cuando las tropas se dirigen a la playa en barcos, que debe utilizarse para defender con todos los medios posibles. Los obstáculos cerca de la playa, las minas y el fuego concentrado cuando el enemigo llegue a tierra deben multiplicar los problemas de esta maniobra. Las ametralladoras de la playa de Omaha disparaban contra todo lo que se moviera. Miles de aliados murieron o resultaron gravemente heridos. En una entrevista 20 años después, John Ford recordó: Cuando llegué a la playa, corrí hacia adelante y comencé a ubicar a mis hombres detrás para que tuvieran la oportunidad de exponer su película. Lo único que pensaba era que casi todo estaba bien coordinado. Encajaba perfectamente, iba muy bien. En mi opinión, esos hombres eran héroes. Vi muy pocos hombres muertos y heridos. Me pareció extraño, aunque luego vi a los muertos flotando en el mar. En el HMS Belfast, un buque de la Armada Real, el director de Hollywood, George Stevens, vivió el día D frente a Juno Beach. Estaba en el desembarco con un equipo de filmación del ejército para documentar el logro histórico de los aliados para la gente en casa, pero en blanco y negro. Esta filmación en color no se encontró en su granja hasta muchos años después. Justo antes de que los hombres desembarcaran, el capitán recitó el discurso del Día de San Crispín de Henry V de Shakespeare. Y Crispín Crispiniano nunca pasará. Desde hoy hasta que se acabe el mundo, en este día seremos recordados. Pocos y felices, nosotros, una banda de hermanos, porque aquel que hoy derrame su sangre conmigo será mi hermano. A última hora de la mañana del 6 de junio, George Stevens y sus hombres también desembarcaron. Juno Beach estaba en manos aliadas. El equipo comenzó a filmar. Los defensores alemanes abandonaron Vernier-sur-Mer a toda prisa. Ahora los suministros estaban llegando a tierra. En el mismo pueblo había un bar abierto desde las 9 de la mañana. Frente a él, un combatiente de la resistencia francesa sosteniendo la bandera de su nación posaba para la cámara. Un tanque de una unidad de barrido de minas inutilizado por una mina terrestre. Cuando Adolf Hitler se enteró de los desembarcos aliados, estaba de muy buen humor. La noticia no podría ser mejor. En Inglaterra estarán fuera de su alcance. Ahora por fin los tenemos donde podemos derrotarlos.
En la tarde del 6 de junio, los corresponsales de guerra estadounidenses desembarcaron en Utah Beach. Jack Libby tomó estas imágenes con su cámara de aficionado. Por casualidad, los estadounidenses que desembarcaron en este sector más septentrional del frente de invasión lo habían pasado sorprendentemente bien. La marea arrastró sus lanchas hacia un punto más al sur, que estaba prácticamente indefenso. Algunos soldados se sintieron decepcionados porque la operación no había sido más difícil. Un testigo ocular recordó más tarde. Había pocos rastros de la euforia que se esperaba. Por otro lado, tampoco hubo una confusión importante. La Real Fuerza Aérea atacó la ciudad de Caen, que era defendida fanáticamente por los alemanes. Un periodista de cine en color captó estas imágenes que se utilizaron en el noticiero semanal Panorama. En la ciudad estaba la 21ª División Blindada Alemana. Los aliados se involucraron en feroces combates calle a calle y sufrieron grandes pérdidas. Solo hasta el 19 de julio, finalmente, se rompió la resistencia alemana en Caen. George Stevens y sus hombres siguieron el avance de las tropas estadounidenses al oeste hasta el Bocage, una región de campos y setos donde hubo feroces combates. El director de Hollywood estaba preocupado por su equipo, porque el casi impenetrable Bocage era terreno perfecto para emboscadas y trampas explosivas. Una y otra vez, los alemanes registraron éxitos contra una fuerza superior. El 30 de junio, el periodista estrella Ernie Pyle le escribió a un amigo: Esta situación de cobertura es una forma de guerra a la que no hemos tenido que enfrentarnos, y he visto más alemanes muertos que nunca en mi vida. Estadounidenses también, pero no tantos como alemanes. Un día pensaré que me estoy endureciendo ante los muertos. Hay muchos jóvenes muertos. Un día sabré que no morí y no debo hacerlo. Tengo que luchar continuamente contra la depresión por lo espantoso de todo esto. El 7 de julio de 1944, el mariscal de campo británico Bernard Law Montgomery condecoró a los soldados estadounidenses por su valentía en el día D. George Stevens y su equipo filmaron la ceremonia. Estuvo presente el general estadounidense George S. Patton, que llegó a Normandía el día anterior. El viejo caballo de guerra pasó un mes entero en Inglaterra forzado a esperar. En su diario, Patton escribió: Es un infierno estar al margen y ver que toda la gloria se me escapa. A su llegada al sector de Omaha Beach, Patton había inspirado a sus tropas con un encendido discurso. Estoy orgulloso de estar aquí para luchar a su lado. Ahora acabemos con esos alemanes y vámonos a Berlín. Y cuando lleguemos a Berlín, personalmente le dispararé a ese maldito impostor, tal como lo haría con una serpiente. A principios de julio de 1944, el corresponsal de guerra Jack Libby viajó con el séquito del general Joseph Collins al extremo norte de Normandía. Alrededor de 21,000 soldados alemanes estaban atrincherados en el puerto de Cherburgo y oponían una sólida resistencia. Pero el 26 de julio los alemanes se rindieron ante una fuerza superior. Un oficial estadounidense señaló: Algunos de mis muchachos no entienden por qué los alemanes se rindieron tan rápido. Collins celebró la victoria junto al alcalde de Cherburgo y algunos de sus ciudadanos. Sus hombres conocían cariñosamente al general como el Relámpago Joe. Se dice que Hitler estaba tan furioso por la caída de Cherburgo como cuando el mariscal de campo Paulus se rindió en Stalingrado.
La pequeña ciudad de Barfleur se encuentra a unos 30 kilómetros al este de Cherburgo. Su puerto fue fortificado por los alemanes y los aliados ahora planeaban utilizarlo para transportar suministros. Jack Lieb y sus colegas observaron las defensas instaladas en las playas y los búnkeres construidos por los alemanes. Para evaluar la situación en Barfleur y sus alrededores, uno de los mariscales de campo de Hitler visitó personalmente la zona en mayo de 1944. Pero resultó que Barfleur nunca fue un objetivo de la primera ola de la invasión. Rommel quedó impresionado por la operación enemiga en Normandía. Técnica y estratégicamente, el desembarco en Normandía fue un logro excepcional. Cuando los alemanes se retiraron de Saint-Lô, la ciudad estaba en ruinas. George Stevens y su equipo filmaron en Saint-Lô a principios de agosto. Fue aquí donde los aliados lograron el avance decisivo en la batalla por Normandía. Un puente rápidamente reparado por soldados estadounidenses aseguró la línea de suministro hacia el oeste. Saint-Lô servía a los alemanes como un importante cruce de tráfico para el redespliegue de tropas, así que la ciudad había sido bombardeada una y otra vez. En una carta a casa, un cabo alemán escribió: Hoy hablé con alguien que había luchado en el frente oriental. Dice que las cosas también son difíciles en el este, pero no tanto como aquí. Si un soldado alemán deserta y se pasa al enemigo, su familia no recibe apoyo. Y si ganáramos la guerra, habría que entregarlo para que se ocupen de él. Pasaron semanas y los aliados avanzaron lentamente. Pero al final los estadounidenses lograron un avance decisivo. El 26 de julio de 1944 tomaron la pequeña ciudad de Marigny. Los bombardeos y ametrallamientos habían reducido muchos edificios a escombros. George Stevens y su equipo filmaron la destrucción. La moral de combate de las tropas alemanas decayó rápidamente. El 26 de julio, un paramédico escuchó este comentario de un soldado herido. Le diré una cosa, doctor. Aquí en Normandía ya no hay guerra. El enemigo es superior tanto en hombres como en equipo. Sin las armas adecuadas, nos están enviando a la muerte. Nuestros líderes militares no hacen nada en absoluto para ayudarnos. Para mí, la guerra terminó. Para la mayoría de estadounidenses, el único alemán bueno era el muerto. Las SS eran particularmente odiadas debido a los repetidos informes de asesinatos de soldados heridos. Los uniformes negros, al parecer, eran trofeos codiciados. En la gran ofensiva de julio, 40.000 militares estadounidenses resultaron muertos o heridos. Las tropas sobrevivientes estaban agotadas tras semanas de lucha. George Stevens recibió instrucciones del más alto nivel de, en primer lugar, seguir a las tropas del general Patton mientras avanzaban hacia Bretaña. Los hombres de su unidad respetaban al director de Hollywood. Sin embargo, Stevens, que siempre parecía de mal humor, seguía siendo una especie de enigma para ellos. Uno de sus colegas comentó más tarde: Era poco comunicativo y lucía serio, incluso haciendo una broma. El 15 de agosto de 1944, una armada de casi 900 embarcaciones se acercó a la costa del sur de Francia. A bordo de una se encontraba el director de cine estadounidense William Wyler
y su equipo de cámara. La operación fue la mitad del tamaño de la invasión de Normandía. Solo el primer día desembarcaron 3 divisiones estadounidenses. La BBC informó a la resistencia francesa sobre el inminente lanzamiento de esta segunda invasión, difundiendo mensajes codificados. Gaby está durmiendo en la hierba, Nancy tiene el cuello rígido y el cazador tiene hambre. Los prisioneros de guerra alemanes ayudaron a descargar las naves. A diferencia del día D en la ciudad costera de Saint-Tropez, los soldados apenas encontraron resistencia. Hubo un breve tiroteo que costó menos de 100 vidas estadounidenses. Después, los suministros podrían llegar a tierra sin obstáculos. Los dirigentes nazis mostraron una reacción letárgica ante las noticias del sur de Francia. En su diario, Joseph Goebbels comentó lacónicamente: El enemigo afirma que el contingente que ha desembarcado ahora es más poderoso que el que desembarcó en Normandía. Pero solo quieren asustarnos. Por supuesto, nos llevará algunos días implementar contramedidas, porque obviamente no podemos colocar suficientes tropas en toda la costa para repeler una operación de desembarco enemigo. Incluso después del desembarco de Normandía, los peligros para la población civil seguían latentes. Los alemanes habían minado muchas ciudades y pueblos para impedir el avance de las tropas aliadas. George Stevens y su equipo de cámara estaban filmando en la ciudad de Coutances cuando de repente explotó una mina alemana. Los soldados se retiraron por si se presentaban otras explosiones. Los paramédicos acudieron de inmediato al lugar porque evidentemente un soldado resultó herido. En Coutances, los ingenieros estadounidenses habían hecho transitables la mayoría de las carreteras. Los estadounidenses reunieron 15.000 hombres en la zona para abrir rutas de suministro bloqueadas por vehículos alemanes destrozados. Aunque innumerables casas fueron destruidas en los combates, la mayoría de los franceses se sintieron aliviados de ser liberados por los aliados. Ahora ya no temían que la invasión fracasara y los alemanes regresaran. Pero muchos se preguntaban por el futuro inmediato. ¿Asegurarían los estadounidenses suministro de alimentos a la población? ¿Y quién controlaría Normandía en el futuro? ¿Las fuerzas de ocupación o los franceses bajo el liderazgo de Charles de Gaulle? A George Stevens se le permitió filmar un campo de prisioneros de guerra alemanes. Este fue el primer encuentro del director de Hollywood con el enemigo derrotado, un enemigo que presentó una resistencia tan feroz durante las últimas semanas. Las pocas pertenencias que los soldados llevaban consigo eran inspeccionadas cuidadosamente. La mayoría de los prisioneros alemanes se alegraban de que para ellos la guerra hubiese terminado. Los combates los desmoralizaron. Según un informe estadounidense, muchos alemanes crearon una impresión de letargo. Un gran número de los prisioneros estaban exhaustos. Los estadounidenses descubrieron que en particular los soldados jóvenes creían en la propaganda nazi. De hecho, un prisionero le dijo a un soldado: «No queda mucho de Nueva York en pie, ¿verdad?». «¿De qué hablas?», preguntó el soldado. «Bueno», respondió el alemán, «fue bombardeada por la Luftwaffe, ¿no?». Los soldados alemanes capturados fueron llevados lejos del frente y embarcados.
Miles fueron enviados a campos de prisioneros de guerra en Gran Bretaña o Estados Unidos, donde estuvieron hasta que terminó la guerra. En Mont Saint-Michel, Jacques Liv retrató al fotógrafo estrella estadounidense Robert Capa, que documentó los horrores del desembarco Omaha Beach, la mañana del 6 de junio. Los reporteros de guerra estadounidenses fueron a visitar la fortaleza medieval de la isla. También estuvo presente el escritor Ernest Hemingway, famoso por su capacidad para ingerir alcohol. Hemingway estuvo a punto de ser asesinado por un proyectil alemán. Aquí, al parecer, fue liberado en un bar. Más tarde, Robert Capa diría que Hemingway lo había acusado de no haberle ayudado cuando el autor buscó refugio en una zanja. Eso, afirmó Hemingway, se debió a que Capa quería tomar la primera fotografía del cadáver del célebre escritor. Mientras tanto, al norte, los aliados lograron un avance decisivo. Pero aún así, muchas unidades alemanas escaparon hacia el este. París estaba ahora al alcance, pero se produjo una extraña discusión sobre qué hacer. Se hablaba de un levantamiento inminente en la capital francesa, que luego los alemanes podrían reprimir con medidas extremas. El general Charles de Gaulle le dijo al comandante en jefe de las fuerzas aliadas que deseaba rodear la capital francesa. Debemos marchar hacia París. Así, el 22 de agosto de 1944, Dwight D. Eisenhower dio la orden a la segunda división blindada francesa de tomar París. Los franceses debían liberar su capital. La etapa final del avance por los suburbios de París fue el desfile de la victoria. A George Stevens y sus camarógrafos se les permitió presenciar las fuerzas francesas entrando en la capital el 24 de agosto. Más tarde, le dijo a su hijo que había sido el día más importante de su vida. Aquí Stevens y su equipo esperan en la estación de tren de Montparnasse a una delegación de la Wehrmacht. Al comandante de la ciudad se le ordenó defender París hasta el último hombre y derruir los edificios más importantes. Pero después de una reunión con Hitler, el general Dietrich von Coltitz supo que le mostraba lealtad a un desquiciado. Así que decidió entregar la ciudad sin luchar. El documento de rendición se firmó dentro de la estación de tren, donde estaba muy oscuro para filmar. Mientras tanto, también llegó el general de Gaulle. Él organizó la resistencia francesa desde Gran Bretaña. Ahora llegaba el día de su triunfo sobre los odiados ocupantes nazis. Para capturar el momento histórico en película, George Stevens quería que los involucrados lo repitieran afuera. Cuando Coltitz vaciló, se dice que el ocurrente director comentó: «C'est la guerre, general, es la guerra». La estrategia de Gaulle había dado frutos. En cada ministerio había personas de su elección. El gobierno provisional de la República Francesa asumió el poder y no los estadounidenses. Llegó el momento de celebrar. Luego, el asistente de Stevens, el guionista británico Ivan Moffat, recordó: En ese momento uno sabía que sería el día más emocionante. Bueno, no podía evitar serlo, sobre todo porque pensábamos que la guerra había terminado y los alemanes estaban en retirada. El ambiente era embriagador, estimulante. Había miles y miles de personas abrazándonos, abrazándose bajo un cielo absolutamente brillante.
París lucía absolutamente maravilloso. Nada mal, una atmósfera casi de fiesta brava. A petición del general estadounidense Omar Bradley, el 26 de agosto de 1944, De Gaulle participó en un desfile de la 28ª División de Infantería estadounidense en los Campos Elíseos. El periodista Ernie Pyle experimentó la alegría ilimitada de los franceses el día de su liberación. Ahora estaba decepcionado. Como siempre, los estadounidenses que más merecen ver París serán los últimos en verlo, si es que lo hacen. Me refiero a los soldados combatientes. En realidad, solo llegaron a París un regimiento de infantería y un equipo de reconocimiento de estadounidenses, que atravesaron rápidamente la ciudad y continuaron con su guerra. Los primeros en quedarse en la ciudad fueron los no combatientes, los encargados de la guerra psicológica y de los asuntos civiles, los encargados de relaciones públicas y los corresponsales. Escuché a más de un soldado de la retaguardia decir que se sentía avergonzado de recibir todos los besos y aplausos de agradecimiento por la liberación de París, cuando quienes derrotaron al ejército alemán y abrieron el camino para que París fuera liberada aún estaban peleando, sin el beneficio de besos ni aplausos. Pero así son las cosas en este mundo. Como muchos de sus colegas, George Stevens también se tomó un tiempo para dormir en una cama apropiada y escribir a su familia. Los días y las noches transcurrieron y se convirtieron en una sola cosa: la lucha por llegar a París. El proceso y las 2 semanas anteriores fueron los momentos más emocionantes e increíbles de mi vida. Espero que tú y Georgie hayan visto los noticieros que mostraban nuestra película. Al mismo tiempo, el colega de Stevens, William Wyler, y sus equipos de cámara filmaban en el sur de Francia, donde los restos de la Wehrmacht aún intentaban controlar Marsella. Mientras las tropas francesas combatían los últimos focos de resistencia, la resistencia ya había ocupado posiciones estratégicas en el centro de la ciudad. Registraron calle tras calle en busca de francotiradores alemanes. Al día siguiente, los alemanes se rindieron. Después de la liberación, se inició la búsqueda de quienes colaboraron con el odiado enemigo. La madre de un sospechoso se despide de su hijo, a quien luego los combatientes de la resistencia se llevan detenido. El poder en Marsella pasó a manos de las fuerzas de izquierda del movimiento de resistencia. Los estadounidenses fueron tolerados, pero en lo posible, se esperaba que se mantuvieran fuera de la ciudad y avanzaran hacia el norte. Preocupado por la posibilidad de que su país se dividiera, el general de Gaulle calmó la situación con un truco. Los grupos paramilitares se integraron rápidamente al ejército francés. Hitler ya había ordenado la retirada del sur de Francia el 17 de agosto de 1944. Casi 300.000 soldados alemanes retrocedieron. Los heridos quedaron en hospitales de campaña, fueron capturados y llevados a campos de prisioneros de guerra. Los éxitos de los aliados tuvieron un efecto desmoralizador sobre el enemigo. Muchos se dieron por vencidos. Su actitud ahora era: Se acabó. ¿Qué diablos? Vamos a rendirnos.
Los guerreros de la Blitzkrieg de Hitler en 1940 invadieron Francia en apenas unas semanas. Ahora sus tristes sobrevivientes eran prisioneros. En el verano de 1944, la Wehrmacht perdió casi 240.000 hombres entre muertos y heridos. 200.000 soldados alemanes fueron internados en campos de detención provisional. Después de su rotundo éxito con Memphis Belle, William Wyler quiso hacer un documental sobre los aviones de combate estadounidenses que atacaban caravanas alemanas detrás del frente. Pero sus equipos no lograron mostrar a los Thunderbolts en acción. Sus equipos de cámaras solo captaron los resultados de sus ataques. En opinión del camarógrafo Karl Maslowski, Wyler usó demasiados rollos de película en color sin sentido. En toda mi carrera no vi desperdicio tan vergonzoso de precioso material cinematográfico. Pero a veces hubo excepciones. Cerca de Lyon, un escuadrón de Thunderbolts destruyó un autobús de la Wehrmacht. El equipo de Wyler registró al enemigo muerto. Un segundo equipo siguió al avance estadounidense hacia la frontera suiza. En las montañas del Jura, al este de Francia, el pueblo de La Charme fue destruido casi por completo por los aviones de combate estadounidenses. Sus habitantes dieron a sus libertadores un recibimiento algo tibio. Pero en otros lugares, la historia fue diferente. Este cabo alemán tuvo suerte. Incluso le obsequiaron una copa de vino. En septiembre de 1944, prácticamente toda Francia era libre de nuevo. Solo en Alsacia y Lorena, las dos regiones anexadas por la Wehrmacht en 1940, los estadounidenses enfrentaban una feroz resistencia. William Wyler terminó su rodaje. Ahora su único objetivo era llegar a Mulhouse, la ciudad donde nació y donde sus padres dirigían un negocio de mercería antes de emigrar a Estados Unidos. En el otoño de 1944, los reporteros de cine en color del noticiero Panorama aún estaban filmando. Aquí el camarógrafo Carl Sonntag navega por el Báltico con algunas embarcaciones de la Marina alemana. A 18 buques de colocación de redes se les encomendó bloquear las entradas a los puertos o importantes rutas marítimas para impedir el paso de submarinos, torpedos u hombres rana. Escenas como estas esperaban hacer creer a los espectadores de países neutrales que Hitler y la Wehrmacht habían tomado todas las medidas para impedir que los aliados lograran nuevos éxitos. El Ministerio de Propaganda nazi todavía confiaba en el entretenimiento. El camarógrafo Karl Falke fue enviado a Breslau, Silesia,
para filmar una actuación del circo Bosch. El maestro Ullman con sus 12 sementales árabes y la equilibrista Dolinda deleitaron al público, entre el cual se hallaban soldados de las SS y del ejército regular. Por esta época, la periodista Ruth Andreas Friedrich anotó en su diario: Hacíamos un esfuerzo con pensamientos y deseos, con esperanzas, aspiraciones y expectativas. Difícilmente pasaba un día sin que hablásemos de la victoria final, nuestra victoria final. ¿La veremos este año? ¿O la debemos esperar al año entrante? En el frente occidental parecían estar tomando un respiro. Con una gran cantidad de hombres y material, los aliados occidentales liberaron Francia y alcanzaron las fronteras del Reich. Su mayor problema ahora no era la Wehrmacht, sino los suministros. Debido a la velocidad de su avance en agosto y septiembre, los aliados debieron esperar nuevas tropas, armas y municiones en el frente, enviados desde los puertos de Normandía y Provenza. Para decepción de los británicos, la decisión final sobre futuras acciones recayó en el comandante estadounidense de los aliados. Montgomery, que entre tanto fue ascendido a mariscal de campo, quería avanzar rápidamente hacia la región industrial del Ruhr. Pero el general Eisenhower siguió depositando su fe en la superioridad de sus fuerzas. George Stevens y su equipo también debieron esperar. A medio camino entre París y Reims se detuvieron en Château-Thierry, a orillas del río Marne. En lo alto de la pequeña ciudad se hallaba un enorme monumento que conmemoraba a los muertos de la Primera Guerra Mundial. En mayo de 1918, la zona fue testigo de meses de feroces combates entre las tropas alemanas y las unidades de la Fuerza Expedicionaria estadounidense que fueron enviadas al frente para apoyar al ejército francés en apuros. Stevens y sus hombres eran muy conscientes de que la Segunda Guerra Mundial no había terminado. Los pesimistas calculaban que los combates durarían hasta 1946 y costarían más vidas estadounidenses. Junto a las tumbas de julio de 1918, ahora había nuevas cruces de madera por los soldados que acababan de morir. El reportero de guerra estadounidense Jack Lieb y sus colegas viajaron a las Ardenas para reunirse una vez más con el general relámpago Joe Collins. El cuartel general de la Primera División de Infantería de Estados Unidos estaba ubicado en Ufalis, Bélgica. Collins y su equipo se preparaban para avanzar a través de la frontera hacia el Reich alemán. La población civil no tenía idea de que los alemanes regresarían durante la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944 y que los bombarderos aliados reducirían su ciudad a escombros. Por ahora todo iba según lo planeado, y los estadounidenses recibieron la orden de atacar la ciudad imperial de Aquisgrán. En el baluarte nazi conocido como la línea Siegfried, Jack Lieb filmó a estos niños, símbolos de la inocencia en una época de horror. Aún faltaban 8 meses para el suicidio de Hitler y la rendición incondicional de Alemania.
8 meses en los que millones de soldados, civiles y prisioneros de campos de concentración se convertirían en nuevas víctimas de los crímenes del dictador contra la humanidad.